Invitamos a la doctora Dolores Mino León, que nos va a presentar prescripción potencialmente inapropiada en el adulto mayor. La doctora es médico internista y tiene una maestría en farmacoepidemiología. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradezco al doctor Sergio pues la oportunidad sobre todo de poder analizar esta información que desde el 2014 hasta la actualidad ha venido recabando, que es un esfuerzo pues bastante importante, y también pues por la invitación para presentar este trabajo. Este trabajo ya se publicó desde el 2019, pero me parece que pues a pesar de que es del 2019, la información sigue siendo vigente. Como ustedes ven en el título, pues es prescripción potencialmente inapropiada en el adulto mayor, específicamente en la Corte de COSFAM, y factores asociados a esto. De acuerdo a la Conferencia Internacional de Armonización, consideran a los adultos mayores una población vulnerable, pues por muchos factores. En primer lugar, porque cursan con multimorbilidad. Esta multimorbilidad se va a asociar en muchas ocasiones a la polimedicación. También hay un efecto deleterio sobre el metabolismo de los medicamentos, y también pues esto hace que sean sujetos más vulnerables al efecto nocivo de los medicamentos. Ahora bien, la multimorbilidad, como ustedes sabrán y como se ha venido comentando pues por encima, requiere de tratamientos farmacológicos, y en muchas ocasiones estos tratamientos farmacológicos múltiples pues llegan a la polimedicación. Entre más fármacos se prescriban a un paciente, hay mayor probabilidad de que haya errores de prescripción o potencialmente prescripciones inapropiadas. Ahora bien, se menciona también que en adultos mayores, ya desde el 2015, se publicó los criterios de Beers y posteriormente los criterios STOP, que eran listados de medicamentos que deberían de evitarse su utilización en esta población de adultos mayores, o bien, si se tenía que prescribir, esta prescripción tendría que ser vigilada, y además solamente que no hubiera una alternativa terapéutica, pues se tendría que utilizar. Entonces, como ven, pues el hecho de que se prescriba incorrectamente lleva al paciente a tener diferentes desenlaces negativos, como también han venido mencionándose algunos de ellos, ¿no? Ahora bien, el uso de medicamentos conlleva a la mayor probabilidad, entre mayor uso de medicamentos, esto conlleva a la mayor probabilidad de que haya interacciones fármaco-fármaco o fármaco-enfermedad. Y también favorece en muchas ocasiones la multimorbilidad el que se prescriban dos fármacos del mismo grupo terapéutico para una identidad clínica, una entidad nosológica. Cerca del 40%, se ha documentado que cerca del 40% de adultos mayores reciben prescripciones potencialmente inapropiadas, y en otras poblaciones se ha estudiado que principalmente el grupo o los grupos terapéuticos que se utilizan inapropiadamente son relacionados con los psicolépticos y también con los antiinflamatorios no esteroideos. Este trabajo pues tuvo como objetivo, por un lado, analizar la prescripción potencialmente inapropiada de acuerdo con los criterios de Beers, su prevalencia y los factores asociados a esta, y vale la pena aquí mencionar que esta cohorte que es de COSFAM tiene esa capacidad de poder evaluar a profundidad la prescripción, lo que no sucede con otras encuestas como la ENSANUT, en donde se le pregunta a la persona si recibe un tratamiento para hipertensión y la respuesta es que sí, ¿no? Y si acaso en diabetes se pregunta que si es insulina o son hipoglucemiantes. Entonces, en esta encuesta, esto nos permite hacer una evaluación más a profundidad de los medicamentos que toma el paciente. Desgraciadamente, no es tan fidedigna la relación entre el fármaco y lo que el paciente dice por el motivo que se les prescribió, pero al menos la prescripción en cuanto a dosis, intervalo de administración, es factible analizarla. Entonces, esta es una ventaja de este estudio de COSFAM. Entonces, nosotros pues utilizamos los datos de la corte inicial del 2014, incluimos 1,252 adultos mayores de 60 años,
Analizamos variables sociodemográficas, medicamentos, que posteriormente los clasificamos de acuerdo a la clasificación internacional de medicamentos. Consideramos polimedicación al uso de más de 5 fármacos, también prescripción potencialmente inapropiada con los criterios de Beers, que en ese momento eran los criterios vigentes, que han ido evolucionando y bueno, actualmente ya son del 2022 los últimos. También consideramos las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, todas las enfermedades que la encuesta contiene, ¿no? Se consideró multimorbilidad, el conjunto de 2 o más enfermedades en un solo individuo. Otras condiciones que analizamos y que también esta encuesta es muy importante porque se puede evaluar, por otro lado, dependencia funcional a través de las actividades instrumentales de la vida diaria. Se puede evaluar cognición o deterioro cognitivo con el Mini-Mental y fragilidad, que son condiciones que también conllevan una prescripción de medicamentos y que, como verán, pues estas condiciones no salvan al paciente de que tengan problemas de prescripción. ¿Qué análisis estadístico realizamos? Bueno, primero se hizo un análisis descriptivo, posteriormente un análisis bivariado, de contrastación de los pacientes con y sin prescripciones potencialmente inapropiadas. Hicimos también la estimación de asociación entre cada uno de los factores que pensábamos que podían estar asociados y de acuerdo al análisis bivariado, y se hizo una matriz de correlación para buscar si había colinearidad entre las variables, y finalmente se corrieron 3 modelos de regresión logística para estimar la asociación entre las variables que salieron significativas en los análisis previos y el riesgo de que recibiera el paciente una prescripción potencialmente inapropiada. En esta primera tabla, que es un análisis comparativo, todos los asteriscos significa que fueron significativas, como ustedes ven, en la columna del extremo del lado derecho, que son las personas que tenían prescripciones potencialmente inapropiadas, pues es mayor el porcentaje de mujeres, tienen menor escolaridad, mayor porcentaje tenían una escolaridad básica, que también se ve reflejado en los anteriores estudios, que utilizamos la misma corte del 2014, tenemos también que ya tenían dependencia funcional estas personas que tenían prescripciones inapropiadas, tenían mayor proporción de fragilidad, tenían mayor proporción de deterioro cognitivo y cursaban con multimorbilidad y polimedicación. Cuando contrastamos también las enfermedades entre, nuevamente, el grupo con y sin prescripciones potencialmente inapropiadas, vemos una alta prevalencia de diabetes, hipertensión y depresión en el grupo que recibía fármacos inapropiados, y también en todos los fármacos o los grupos terapéuticos ya clasificados por el código ATC, que tenían en mayor proporción estas personas que tenían o que recibían fármacos potencialmente inapropiados. Aquí vemos los criterios de Beers que se vulneraron, es decir, que estaban equivocados o que no se deberían de haber prescrito estos fármacos. Al principio vemos en la parte superior, pues el principal criterio que se vulnera es la prescripción de antiinflamatorios y analgésicos no esteroideos. Posteriormente, la prescripción de glibenclamida, ahí vale la pena aclarar que ese porcentaje va en función del número de pacientes que tenían diagnóstico de diabetes. Después viene la prescripción de clonazepam, que va un poco ligado a un trabajo que presentaron sobre insomnio, en donde el paciente no se toma el clonazepam, pues qué bueno que no se lo toma, ¿no? Después viene un grupo de interacciones fármaco-enfermedad, en donde está este clonazepam, deterioro cognitivo y clonazepam, o bien el uso de AINES sin protector gástrico cuando hay antecedente de una úlcera péptica. Y dentro de las interacciones fármaco-fármaco, pues la que se observó fue el uso de warfarina también con AINES. Y bueno, pues ahí ven el resto de los criterios en menor frecuencia que se vulneraron y que dieron pie a estas prescripciones potencialmente inapropiadas. Ahora bien, aquí son los ORs crudos, en donde todas las variables se vieron si estaban asociadas a la prescripción potencialmente inapropiada,
y básicamente fueron prácticamente todas, con excepción de artritis reumatoide y neoplasias, que no fueron significativas. Y les muestro en esta gráfica, en esta tabla, los 3 modelos de regresión para buscar esa asociación entre las variables que nos interesaban y la prescripción potencialmente inapropiada. En el primer modelo, lo que sucede es que metemos las variables demográficas, metemos funcionalidad, fragilidad, deterioro cognitivo y agrupamos como multimorbilidad a las enfermedades o polimedicación a todos los grupos terapéuticos. Y como ven, pues las 2 variables que salen significativas es el tener la condición de fragilidad para recibir una prescripción potencialmente inapropiada y la polimedicación. En el segundo modelo retiramos del modelo previo la multimorbilidad e incluimos las 3 enfermedades que fueron significativas: depresión, hipertensión y diabetes. Mantenemos polimedicación y la única variable significativa que se mantiene en el modelo es la polimedicación. En el último modelo, en el modelo 3 del extremo derecho, lo que tenemos son nuevamente las variables iniciales, retiramos multimorbilidad y polimedicación, incluimos las 3 enfermedades que fueron significativas, que les mencioné, así como los grupos terapéuticos que también habían sido significativos en el modelo bivariado. Y sobresale, como ustedes ven, el riesgo de recibir un potencial fármaco inapropiado, el grupo de los AINES. Después siguen los grupos terapéuticos ligados al sistema nervioso central. Después tenemos a los hipoglucemiantes. En este caso vale la pena comentar que básicamente es la glibenclamida, ¿no? Y aquí tenemos un problema porque en el cuadro básico de medicamentos del IMSS y en el primer nivel de atención la glibenclamida es el fármaco que está prescribiéndose, y entonces pues desde ahí ya tenemos un problema grave, ¿no? El otro grupo terapéutico importante que fueron los antiasmáticos y por último los fármacos para trastornos gastrointestinales. Ahí básicamente son los inhibidores de la bomba de protones, que a nivel mundial hay una sobreutilización de este grupo terapéutico. De hecho, es un medicamento que es un OTC y que si ustedes en algún momento están viendo la televisión, de repente les aparece un anuncio en donde les sugiere que si ustedes van a consumir tacos, pues que se echen previamente su omeprazol, ¿no? Entonces, es una sobreutilización la que está habiendo de este medicamento. Bueno, con estos datos, pues como vemos, hubo algunos grupos terapéuticos que tuvieron mayor probabilidad de estar prescritos de manera inapropiada, independientemente de las condiciones clínicas de los pacientes. Como ya vimos, eran pacientes, el primer modelo, pues eran incluso pacientes. Tener fragilidad era un factor que se asoció a recibir un medicamento inapropiado, ¿no? También pues vislumbra la importancia de que los medicamentos, el uso de los medicamentos deba ser vigilado estrechamente pues por el médico, ¿no? Y también apoyar al médico, porque muchas veces pensamos que todos como clínicos tenemos en la cabeza interacciones farmacológicas, interacciones con enfermedades o dosificaciones, y pues no es así. Entonces, el hecho de tener una herramienta que nos ayude a prescribir mejor, pues es una cosa que se necesita de manera urgente, ¿no? También dentro de los criterios de Beers que más se vulneraron, pues fue la prescripción de AINES, como lo vimos, la glibenclamida. Y con respecto a los AINES, pues es algo que del tema que venimos escuchando desde la mañana, tanto el insomnio, depresión, que va muchas veces ligado a un síndrome doloroso, ¿no? Y al ser un síndrome doloroso, pues requiere de no ser manejado con un solo medicamento. A lo mejor es más bien una terapia, una psicoterapia o una terapia de rehabilitación, etcétera, cualquier otra cosa menos un AINE. Sin embargo, pues lo que vemos es esto. Mientras que en otras poblaciones pues se ha reportado más los hipnóticos y sedantes y ansiolíticos como fármacos de mayor prescripción inapropiada. Bueno, esto de los AINES, que con respecto a Brasil, por ejemplo, que podríamos contrastarnos, es solo el 18%, entonces estamos muy por arriba. Y sobre los inhibidores de la bomba de protones, lo que me gustaría resaltar es toda esta información actual en donde ya se ha demostrado que el uso de estos fármacos condiciona mayor riesgo de presentar neumonías adquiridas en comunidad,
fracturas óseas, infecciones por Clostridium o daño renal, ¿no? Entonces son complicaciones importantes. Y también el otro elemento que vale la pena resaltar es la escolaridad. Y en este sentido, pues ya se ha visto en la literatura, se ha documentado que el tener mejor escolaridad, el conocer su enfermedad, el saber más sobre el tratamiento, pues es un elemento protector del paciente para que reciba un fármaco potencialmente inapropiado. Entonces, nuestras conclusiones serían que los resultados del estudio demostraron que el uso de fármacos de forma inapropiada es muy frecuente en nuestro entorno ambulatorio y que esta asociación de la prescripción va con factores tanto médicos como no médicos, ¿no? También se resalta la importancia de mejorar la calidad de la prescripción farmacológica y pues para esto habría que emplear diferentes herramientas, que bueno, en mi grupo hemos hecho algunos estudios al respecto, y finalmente también implementar estrategias dirigidas a los pacientes, pero no de forma uniforme, porque ya vimos que la escolaridad es un factor importante, ¿no? Entonces tendrían que ser estrategias que tuvieran esta variabilidad, considerando la variabilidad del nivel educativo que tenemos en nuestra población, y pues esta es la diapositiva con el artículo por si ustedes quieren revisarlo más a profundidad. Gracias.